dijera cosas en términos, con la jerga de los médicos no nos enteraríamos de nada, ¿sí o no? Bueno, pues lo que solemos ver en la Biblia, sabéis que hay unas palabras, unos términos, unas frases que son típicas de Biblia. No se emplean en ningún otro foro, en ningún otro lugar más que en una iglesia, ¿no? Entonces yo voy a decir algo, a ver. Es que es un versículo bíblico, pero lo quiero un poco parafrasear. Hay unos hermanos aquí que van a poner otra flecha en la aljaba. ¿Qué es la aljaba? La aljaba era un saquito, una bolsita así que se ponía en la espalda, donde el arquero guardaba las flechas y las sacaba y disparaba, ¿no? Entonces eso se emplea para algo en particular. Y hay unos hermanos aquí que van a poner otra flecha en la aljaba. A ver, bueno, vamos a pedir que pasen los que van a poner otra flecha en la aljaba. Por favor, Vanessa y Anderson, le den un aplauso a ellos, por favor. Vanessa Reyes. Hace 3 meses que pusieron la flecha, pero no nos habían dicho. Tiraron el arco, pero no nos habíamos dado cuenta. Pero la flecha dio en su sitio, ¿eh? La flecha dio en el sitio exacto. Aquí está el arquero y aquí está la aljaba. Amén, hermanos. Sí. Mario. ¿Me oyen? ¿Me oyen? ¿Sí? Ok, ahora sí. Pues sí, es una bendición. El Señor nos ha dado la gran bendición de el tercero. Y estamos muy contentos, ya 3 meses, no habíamos dicho nada antes porque, bueno, queríamos un poco llevar el seguimiento con los doctores y todo esto, y ya saben que la cita es muy complicado, pero bueno, gracias a Dios ya podemos dar la noticia, está recién, se lo dije al pastor ayer, fue, ¿no? Sí. No, en el punto anterior se nos olvidó. Sí. Pero bueno, ahora se va a enterar medio mundo. Así que bueno, es una bendición y no sé si mi esposa va a decir algo. Bueno, yo contenta, feliz, porque los que me conocen de muy cerquita saben que mi ilusión era tener otro, y bueno, el Señor me ha bendecido con este otro bebé, y bueno, le doy gracias a Dios por esta gran bendición que pone en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, pues, y está en 3 meses. ¿Cuántos son? 9, ¿no? Bueno, pues entonces para el verano ya. Para el verano viene Saricha, Raquel, Rebeca. ¿No? ¿Verdad? Porque si no, a los 12 discípulos veo yo que vamos por el camino, ¿eh? Ponen un aplauso, ¿no? Me alegra mucho. Qué bueno, qué bueno. Vamos a ver, a la tercera va vencida. Vamos a ver. Bueno, gloria a Dios. Pues nada, hermano, ya saben, aprovechen, anímense. 2 por 1. Bueno, gloria a Dios, qué bueno. Así que para el verano que viene, si Dios quiere, tendremos a otra niñita, otro niñito, lo que Dios quiera, ¿verdad? Aquí entre nosotros. Ahora pueden ya pasar a los niños, ¿sí? Menores de 7 años. Menores de 7 años pueden salir a unas clases que vamos a tener por aquí para tenerles con las maestras, contándoles la palabra del Señor y educándoles en los principios bíblicos que tan importantes, tan necesarios son en estos tiempos. Después también oraremos por nuestra hermana Elvia, que sale mañana. Sale mañana para Venezuela. ¿Sí? La hermana Elvia regresa a Venezuela mañana. Estaremos orando al final del punto por ella. Tengo que coger el micrófono en la mano. ¿Sí? ¿No funciona? Vale, no hay problema. Nuestra hermana Margarita me ha hecho señas, ustedes no la han visto pero está ahí atrás, recordándoles, o me pide que les recuerde que ya están los calendarios. Los calendarios para el próximo año ya están en la iglesia, ya han llegado, y entonces todos los que quieran tener un ejemplar se hablan con ella al finalizar el culto. En cuanto al libro de los devocionales para el año que viene, como tenemos que pedir muchos, y al ser una cantidad, pues es un dinero, lo que hemos pedido es que todos los que quieran tener ese libro de los devocionales del año que viene, durante todo el año vamos a tener devocional de lunes a viernes,
pues se hablan con nuestra hermana Margarita, lo encargan y entonces ya los pedimos, porque claro, lo que no podemos hacer es un pedido grande porque es mucho dinero, ¿vale? Entonces, si sabemos exactamente cuántos lo quieren y hablan con Margarita y ya lo encargan y lo arreglan con ella, pues ya, Dios mediante, para la semana que viene ya pedimos el número de ejemplares que sean necesarios, ¿de acuerdo? Bien, hermanos, vamos a pasar a la palabra del Señor en esta noche. Vamos a hacer una oración un momentito, pedir que el Señor bendiga este tiempo y que todo lo que hablemos esta tarde sea de bendición para todos los presentes y para todos los hermanos que están ahora mismo conectados viendo este culto. Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan maravilloso que nos das un día más de poder estar aquí reunidos escuchando tu palabra. Abre nuestros corazones, nuestra mente, para que podamos entender tu palabra y sobre todo llevarla a la práctica. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Quiero llevarles otra vez, por favor, a la carta de Santiago. Sabéis que en el Nuevo Testamento hay varios Santiagos. Bueno, pues hay una carta que lleva el nombre de Santiago o Jacobo, que es lo mismo. Y en el último capítulo, lo hemos leído, Santiago menciona a un grandioso, a un hombre muy importante de la historia bíblica del Antiguo Testamento. Y vamos a ver de quién se trata. En el capítulo 5, el versículo 17, dice, Elías, ese es el personaje. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró otra vez. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Créame que yo he leído estos versículos cientos de veces y siempre me ha llamado la atención la información que nos da Santiago acerca de Elías. Dice que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Sabemos que la palabra pasión o pasiones, ¿no?, tiene una connotación un tanto negativa, ¿no? Uno dice, pero ¿qué es lo que realmente quiso decir Santiago con eso de que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras? ¿Para qué tiene que decir eso? ¿Por qué no omitió esa información? ¿Por qué no dice el versículo, Elías era un hombre que oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses? Punto. ¿Por qué tiene que dar ese dato? Que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Los que han leído la vida, la biografía de Elías en la Biblia, se habrán dado cuenta de que fue un grandioso hombre de Dios, un hombre muy importante. Algunos lo han considerado el representante de todos los profetas a lo largo de la historia. Es un hombre bastante enigmático, porque no tenemos mucha información sobre su infancia, no tenemos ninguna información sobre su infancia, su adolescencia, su juventud. No sabemos muchas cosas de su vida privada, no sabemos cómo se llamaban sus padres, si estuvo casado, si era viudo, si tuvo hijos o hijas, no sabemos nada de eso. Pero las cosas que sabemos de Elías realmente nos dejan con la boca abierta. Elías fue aquel profeta que una noche, cuando el Señor Jesucristo subió a un monte a orar, se presentó junto con Moisés, ¿se acuerdan? El monte de la transfiguración, que realmente no se llama así el monte, se llama el monte Tabor, pero se conoce como el monte de la transfiguración, porque allí Pedro, Jacobo y Juan vieron y oyeron una conversación muy interesante que el Señor Jesucristo estaba manteniendo con el profeta Elías y, ya digo, con Moisés. He contado los versículos del Nuevo Testamento donde se habla de Elías, ¿y saben cuántos hay? 30 versículos en el Nuevo Testamento que hablan sobre Elías. Ahora, lo que me llama mucho la atención de la Biblia es que cuando la Biblia habla de un personaje, de un hombre o de una mujer, no oculta las cosas malas, los pecados que cometió. No maquilla al personaje, no corta y dice, bueno, esto que no se diga, esto que nadie lo sepa. La Biblia nos habla de los pecados de grandes hombres de Dios y también de sus grandes victorias. Para que no nos hagamos una idea equivocada y distorsionada de la persona que estamos leyendo, incluso que podemos llegar a admirar,
sin lugar a dudas. La Biblia no edita, ¿verdad? No dice, bueno, esto no lo pongas, omítelo y di otra cosa, sino que presenta la cruda realidad. Elías es un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Ahora explicaremos qué es eso, qué quiso decir el autor, qué dice el texto original en griego acerca del tema pasiones semejantes a las nuestras. Pero me llama mucho la atención de que este personaje, si algo experimentó en su vida, fue soledad, tristeza e incomprensión. Probablemente más de uno se sienta muy identificado con él, porque si hay un personaje en la Biblia que se sintió solo, incomprendido, poco apoyado, incluso hasta cuestionado, sin lugar a dudas fue Elías. La Biblia nos presenta a Elías como un hombre que tuvo que refugiarse durante un tiempo en el desierto y milagrosamente fue atendido, fue cuidado por el Señor. Dice que venían aves, cuervos, por la mañana y por la tarde, y le traían pan y carne para alimentarlo. Un hombre solitario, pero un hombre de fuego. Nos presenta a Elías como un hombre que en muchos momentos de su vida se sintió solo, tuvo miedo, nada más y nada menos que de la mujer más perversa de la historia bíblica, la famosa reina Jezabel, la reina que estaba casada con el rey Acab. Huye de ella porque tiene miedo, se oculta en una cueva y le dice al Señor algo así como: no aguanto más, no aguanto más. Él sintió que había fracasado en su ministerio. Había obtenido en la cordillera del Carmel una victoria tremenda. Él oró para que cayera fuego del cielo, porque una de las cosas que dije en el culto anterior, y quiero decirlo también ahora, es que hay libros donde presentan comparaciones entre Moisés y Elías, porque hay muchas. Se lo dejo como tarea. ¿En qué era parecido Elías a Moisés o Moisés a Elías? Hay muchas cosas que se pueden comparar de ellos. Pero hay una cosa que los diferencia, y es que, por ejemplo, cuando Moisés va a Egipto a sacar al pueblo de la esclavitud, él le demuestra al faraón que su Dios, el Dios que lo ha llamado, el Dios que se le apareció a través de aquella zarza que ardía y no se consumía en el desierto, era superior a los dioses, a las divinidades egipcias. Y se produjo una pugna, se produjo toda una competencia, a ver quiénes son más poderosos, los dioses de ustedes o mi Dios. A ver si esos dioses que tenéis son capaces de proteger las aguas del Nilo, o la vida de los primogénitos, o la vida de los animales, o las cosechas, o la vida de los seres humanos. Y Moisés se esforzó y lo consiguió, demostró que el Dios de él era más poderoso que los dioses de los egipcios. Amén. Pero Elías fue por otra vertiente, por otro derrotero. Elías no quería demostrar que su Dios era más poderoso que el Dios Baal. El mensaje de Elías era contundente, directo, claro. Mi Dios es el verdadero. Los vuestros no sirven para nada y no existen. Por eso caía tan mal. Porque él no le daba la opción a los paganos, a los idólatras, de creer que ellos también tenían dioses, a lo mejor no tan poderosos como el de Elías, pero al fin y al cabo eran dioses. Elías no le da esa opción a nadie. Elías dice: ustedes, los dioses que tienen, no son dioses ni son nada. Y os lo voy a demostrar. Porque el único Dios vivo y verdadero que tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra es el mío. Y por eso convoca en el Monte Carmelo o en la cordillera del Carmel una convocatoria donde él se va a enfrentar contra más de 400 profetas falsos que servían al culto de Baal. Ahora, déjenme que les diga algo. En todas las religiones y en todas las culturas a lo largo de la historia ha habido hechiceros, ha habido sátrapas, ha habido curanderos, ha habido pseudoprofetas. Pero los profetas de los reyes paganos estaban al servicio del rey. A ningún profeta se le ocurriría jamás profetizar cosas en contra del rey que le pagaba, en contra del rey o de la reina que le subvencionaba. A ninguno se le ocurriría. Siempre profetizaban cosas bonitas, cosas agradables. Todo te va a ir bien, vas a ganar a tus enemigos, la guerra está vencida, no te preocupes, todo te va a ir de maravilla.
porque eran gente comprada, gente que se habían puesto al servicio de aquellos reyes que los pagaban y los subvencionaban. Pero Elías, los profetas de Dios, los hombres de Dios, no están al servicio de hombres a los cuales le tienen que endulzar los oídos o decirle palabras bonitas para que no se enfaden contigo, sino que Elías no era profeta de hombres, Elías era profeta de Dios. Y por eso él le dice a los profetas falsos de Baal: suban al monte Carmelo y si vuestro Dios es el verdadero, que no lo es, demuéstrenlo. Ya basta de palabras, porque el pueblo de Israel estaba entre un Dios y otro, y a él le dolía en el corazón. Eso es lo que significa, ya me voy acercando. Eso es lo que significa hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Es decir, que le dolía el corazón como nos duele a nosotros ciertas y determinadas situaciones y circunstancias de la vida. Nos sentimos mal ante la pérdida de un ser querido, nos sentimos mal ante la injusticia, nos sentimos mal, impotentes, incapaces, ¿verdad? Cuando se aprueba, cuando se promulga y se divulga una ley antibíblica. Eso de sentir el dolor, de sentir la impotencia, eso es a lo que se refiere Santiago cuando dice: él era como nosotros, igual, él lloraba como nosotros, reía como nosotros, sufría como nosotros. Eso es lo que significa. Para que nadie piense que Elías era un hombre, bueno, que daba una imagen de santo, pero que luego era terrible en la intimidad. No, para nada. Eso es lo que significa sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Significa que se identificaba con la necesidad ajena, que sufría en forma semejante a la de cualquier humano. ¿Por qué enfatiza lo de hombre? Porque tanto en el pasado como en el presente a Elías se le ha endiosado. Y lo que intenta Santiago en este versículo corto, pero muy bonito y directo, es desmitificar al personaje. En otras palabras, se dijeron tantas locuras y barbaridades y hasta herejías sobre el personaje de Elías, que Santiago no quiere bajo ningún concepto que tengamos una idea equivocada de este hombre. Miren, le voy a poner un ejemplo actual. Esas fotografías que pusimos antes en el culto, ¿me las podéis poner? Ok. Vamos a ver esa silla. Esa se llama la silla del profeta Elías. Miren que es una silla, en fin, alta, con su escaloncito, con su estrado, ¿verdad? Para poder subir a ella, porque es muy alta. En las sillas generalmente del profeta Elías, ahora les digo lo que es eso, suele poner la silla del profeta Elías y tal, algunos versículos bíblicos. Este es un modelo, este sería otro. Suelen ser sillas muy elegantes, sillas muy llamativas. No es una silla normalita, sencilla, que cualquiera la puede tener. No, son auténticas, a veces hasta obras de arte. Miren esa, por ejemplo, con una corona arriba. Otro modelo de otra silla, donde aparecen las palabras hebreo. Esta es la silla del profeta Eliyahu, el profeta Elías, ¿verdad? Y es que en todas las sinagogas del mundo, en Alemania, en Argentina, en cualquier país del mundo, usted entra a una sinagoga y va a encontrar una silla aparte, alta, bonita. A veces la forran para que nadie se siente en ellas. Y la tienen allí porque hay un momento, y lo vamos a leer dentro de un momento, dentro de un rato, que el profeta Elías, cuando Dios le dice: ¿pero qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué te quieres morir? Dice: es que yo tengo un celo por las cosas tuyas. Yo quiero que tu pueblo te alabe, que tu pueblo te adore. Y han quebrado tu pacto, lo han quebrado. Han matado a tus profetas, han destruido los altares. Y es como que le está reprochando a Dios la mala actitud del pueblo. Y entonces los judíos, como para rectificar esa declaración negativa que el profeta hace delante de Dios, han colocado una silla parecida a esa en todas las sinagogas del mundo. Y ellos dicen que cuando ellos realizan lo que se llama un Brit Milá, es decir, una circuncisión, que es recordar el pacto, practicar el pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, Elías hace acto de presencia y es como que se sienta en la silla para ver que ahora por fin ya Israel ha vuelto a cumplir el pacto con Dios y ya no son rebeldes ni son desobedientes. Ahora imagínense que cualquier día de la semana, cualquier día del año, se pueden producir en el año, no sé, 20, 30, 40, 50, 1000, no sé cuántas circuncisiones de niños recién nacidos, con 8 días. ¿Quiere decir eso que Elías va a estar en todas esas sinagogas al mismo tiempo? ¿Que es omnipresente? ¿Ven cómo lo han entronizado?
¿Ven cómo han elevado al profeta Elías a una categoría que la Biblia no le da? Ahora entienden ustedes por qué Elías rebaja y dice, un hombre que oraba, y madre mía, cuando oraba, y cerraba el cielo, lo abría, y caía fuego, pero era un hombre, ojo, era un hombre, igual que nosotros, con sus limitaciones, con sus debilidades, como cualquiera de nosotros. Y eso que todavía en aquella época no existía la famosa silla de Elías. Imagínense si levantara la cabeza Santiago hoy en día, lo que diría. Una de las mayores experiencias que puede tener un judío creyente, practicante, ortodoxo hoy en día, es que se le presente Elías a darle clases de Biblia. Fíjense las locuras, los disparates que se han escrito y dicho sobre este personaje. Ahora entienden, ¿verdad? Un hombre, no un Dios, no un Superman, un hombre que se enfadaba, que se desanimaba, que tenía tristeza, que deseaba morirse, que se deprimía, como cualquiera de nosotros en cualquier momento de la vida hemos tenido sensaciones parecidas o iguales que el profeta Elías. Amén, hermanos. Para que vean lo que significa eso de sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, para que vean el dolor, lo mal que lo pasa uno cuando se está haciendo algo mal, he buscado otro versículo del Nuevo Testamento, concretamente Hechos 14:15, donde podemos leer una historia donde dos grandes hombres de Dios, Pablo y Bernabé, dicen lo siguiente, diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos de fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificios. Se acababa de producir un milagro, y en esa ciudad, en esa población, creían que eran dioses en forma humana. Y entonces dijeron: este es Júpiter, este es Mercurio. Y entonces la gente venía a entregarle sacrificios y a matar animales, porque creían que eran dioses. No, hombre, eran dioses en forma humana. Y ellos decían: no, ¿qué estáis haciendo? Pero si justamente hemos venido aquí, a vuestra ciudad, a vuestra tierra, a decirles que eso no es bíblico, a decirles que dejen eso y que se conviertan al Dios vivo. Y dice que no había forma de convencerlos, sino que ellos estaban convencidos y creían que Pablo y Bernabé eran dioses con forma humana. Ese dolor, esa impotencia, esa rabia de ver que me están adorando a mí en vez de adorar a mi Dios, eso es lo que significa que tenía pasiones semejantes a las nuestras. ¿Lo captan, hermanos? ¿Lo entienden? Es decir, un hombre que sufría, un hombre que lo pasaba mal cuando veía que el pueblo de Israel no andaba rectamente, cuando veía que su corazón estaba dividido, que no vivían en orden y en obediencia delante de Dios. Elías hace un desafío tremendo. Los convoca en lo alto de una montaña y les dice: demostrad, no con palabras, demostrad con hechos, con obras, que vuestro culto es el verdadero. Y sáquennos de la duda, o saquen de la duda a los que crean que vuestros dioses son los verdaderos, porque yo no tengo ninguna. Y dice que después de haberlo intentado durante horas, fue un rotundo fracaso. Gloria a Dios la cantidad de gente en este periodo de tiempo que estamos viviendo y que hemos vivido desde el 14-15 de marzo. Gloria a Dios la cantidad de gentes que se le han caído las escamas, las vendas de los ojos. Y leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios, se han dado cuenta de que Dios no vino a este mundo a enseñarnos religión, sino vino a este mundo a enseñarnos a tener relación con Dios, con su Padre. En aquel tiempo, lamentablemente, Israel estaba totalmente desorientado, habían perdido totalmente la orientación espiritual, y gloria a Dios que este hombre aparece en escena e inmediatamente demuestra en el Monte Carmelo que el Dios verdadero era el Dios que él adoraba y el Dios que él servía. Nosotros tenemos la oportunidad de oro
Tú y yo tenemos hoy la oportunidad maravillosa de poder demostrarle a Europa, al mundo entero, a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, que nuestro Dios es el único Dios vivo y verdadero. No con palabras, sino con nuestras acciones, con nuestros hechos, con nuestra fe, que dicho sea de paso, nuestra fe ha vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no se demuestra con palabras, sino con hechos. La forma como vivimos, la forma como actuamos, la forma como nos comportamos. Tenemos que demostrarle al mundo que creemos lo que decimos que creemos. Ahora bien, Elías tocó un tema que en el judaísmo es muy delicado, muy sagrado, porque dicen que Dios tiene como 3 llaves que no le ha dado nunca a nadie: la llave de la vida, la llave de la muerte y la llave del cielo, que abre y cierra el agua para que llueva o deje de llover. Eso es lo que ellos dicen. Sin embargo, en esta ocasión vemos que Elías fue el instrumento de Dios para que, orando fervientemente, el Señor cerrara el cielo durante 3 años y medio. Es curioso, no sé si ustedes son capaces de ver la relación que existe entre esa sequía de 1260 días, de 3 años y medio, con lo que la Biblia nos profetiza en el libro del Apocalipsis acerca de cosas que van a ocurrir en un periodo similar al tiempo de Elías, de 3 años y medio. ¿Se dan cuenta? Es muy interesante trazar un paralelismo entre lo que pasó en el tiempo de Elías de sequía, el cielo cerrado, y lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, donde Dios cerrará y abrirá el cielo, espiritualmente hablando, para sus hijos y para el mundo. Ahora, Elías es un hombre con una fe tremenda, una fe a prueba de bombas, con una seguridad tremenda en su Dios. Él está convencido que lo que predica es que el Dios que él sirve es el verdadero, pero en ningún momento lo vemos echando mano de yo decreto, yo declaro, yo negocio, yo pacto. En ningún momento vemos en el ministerio de Elías de nadie utilizando esos términos que no son ni bíblicos, sino en todo momento sometido a Dios, en todo momento respetando la soberanía de Dios. Porque déjenme que les dé una pequeña enseñanza. Hay creyentes que se desaniman porque han orado y han pedido con fe algo y no lo han recibido. Y entonces te dicen: pero yo oré con fe, yo pedí con todo mi corazón y creía y creo que Dios me puede conceder lo que le he pedido, pero Dios no me lo ha dado. Bueno, ¿quién no ha tenido esa experiencia? ¿Hay alguien aquí que todo lo que ha pedido, todo lo que ha clamado a Dios, Dios te lo ha dado? ¿Es que acaso no vamos a aceptar nunca un no por respuesta? ¿Dios no tiene el derecho de decir no? ¿O solamente tiene que decirnos sí para tenernos contentos? ¿Un buen padre es el que le dice siempre sí y le da todo a los hijos lo que le piden? ¿O a veces tendrá que decir un padre por amor a sus hijos: no te lo voy a dar, no hay más? Espérate, ahora no es el momento, no estás preparado, tal vez en el futuro, pero ahora no. Dios tiene todo el derecho de decir no en momentos puntuales de nuestra vida, y tenemos que acostumbrarnos a los no de Dios. Como yo decía en el culto anterior, este año oramos con todo nuestro corazón y con toda la poca o mucha fe que tenemos por una hermana muy querida entre nosotros. Y el Señor dijo: ha llegado su hora y la quiero tener conmigo. Y todos sabemos de quién hablo, ¿verdad? ¿Dios nos falló? No. Dios tenía algo mejor para ella que lo que nosotros pensábamos. ¿O habrá algo mejor en este mundo que lo podemos comparar con estar ahora mismo como está ella en la presencia de Dios? ¿No queremos todos ir a la presencia de Dios? Claro que a veces Dios dice sí, pero ojo, a veces Dios también dice no. Le dijo no a Moisés, no porque no tuviera fe, no porque anduviera mal espiritualmente hablando, sino porque Dios le dijo no en ese momento. Pero yo pregunto a la iglesia en esta tarde: ¿entró o no entró Moisés a la tierra prometida? ¿Entró o no entró y pisó y vio y disfrutó de la tierra prometida aquel grandísimo varón de Dios? ¿Sí o no? Claro que entró. En el monte Tabor, el día que Jesús hace la metamorfosis, ese cambio, ¿verdad?, de naturaleza, y sorprende a sus discípulos, y se oye la voz audible de Dios, y aparece Moisés y aparece Elías. ¿Dónde? En Israel, no al otro lado del Jordán. Dios le dijo no en su momento, pero le dijo sí más adelante, y al final entró, porque Dios siempre tiene lo mejor para todos y para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén?
No nos enfademos cuando Dios dice no, porque a veces puede hacerte llorar el no de Dios, pero mañana te puede hacer reír y puedes decir: Señor, gracias te doy porque no me diste aquello que te pedí. Porque si me hubiera casado con aquel, si me hubiera casado con aquella, si tú me hubieras dado ese trabajo, si tú me hubieras abierto aquella puerta, hubiera sido la ruina de mi vida. Así que aprendamos a gozarnos cuando Dios dice sí y cuando Dios dice no. ¿Cuántos dicen amén? Ahora bien, en Primera de Reyes, vengan conmigo, capítulo 19, quiero que leamos esta historia tan interesante de lo que sucede cuando por fin Elías le demostró al pueblo de Israel de una forma contundente, clarísima, que su Dios era el verdadero. Cayó el fuego del cielo. Los profetas de Baal hicieron el ridículo. Ese día perdieron todos la vida. Pero ¿saben lo que me ha sorprendido siempre de esta historia? Que Jezabel no se convirtió. ¿No hubiera sido lo más lógico, hermanos? Aquella reina perversa que financiaba con dinero de la corona el culto falso a Baal, viendo que había sido humillado su culto, viendo que los profetas habían sido incapaces de hacer descender fuego del cielo, ¿no hubiera sido lo más lógico que Jezabel dijera: Elías, ven para acá, bendito seas de Dios? Pues no se convirtió, y tampoco el rey, su marido, sino que endureció su corazón. ¿Y saben lo que dice la Biblia? Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Cuidado cuando Dios te hable, cuidado cuando el Señor te muestre algo y te dé una oportunidad para crecer, para madurar, para enmendar tu camino y la desaproveches. Cuidado, porque se puede producir algo contrario a lo que anhelabas, y es el endurecimiento del corazón. Aprovechemos las oportunidades para perdonar, para orar, para predicar, para crecer, para madurar, porque son oportunidades de oro que no vienen todos los días. La Biblia dice que Jezabel le manda un mensajero a Elías y le dice: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que te quiero matar? ¿Tú has matado a los míos? Yo te mato a ti. Tú le has cortado la cabeza a mis siervos, yo te la voy a cortar a ti, y en 24 horas voy a cumplir mi objetivo. Un hombre tan valiente, un hombre tan poderoso, un hombre tan ungido, que acaba de hacer un milagro que nunca nadie ha hecho. Podía haber dicho: sí, pues a ver si eres capaz de cortarme la cabeza, aquí me quedo, ven a por mí y ya verás como capaz que oro y te cae también fuego a ti sobre la cabeza. ¿Saben lo que hace Elías? Viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beersheba, que está junto a Judá, y dejó allí a su criado. ¿Dónde está el Monte Carmelo? Imagínense que está en las cañadas del Teide. Para poner un ejemplo, imagínense que en el monte ahí del Teide, en el norte, está el Monte Carmelo. ¿Dónde estaría Beersheba? En lo más sur del país. Salió corriendo de norte a sur del país. Cada uno que está viendo el culto, ponga la distancia. De norte a sur salió corriendo porque le tenía pánico a una mujer llamada Jezabel que había puesto precio a su cabeza. Qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo tenía que ser esta mujer? Terrible. Para hacer temblar y para hacer correr a este hombre. Él se fue por el desierto un día de camino. Se adentró en el desierto. Podía morir, claro, sobre todo de sed. Pero dice que se sentó debajo de un enebro, probablemente uno de los pocos árboles que habría por allí, y deseando morirse dijo, versículo 4, basta ya, oh Dios, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿En qué quedamos? ¿Quieres salvar la vida o la quieres perder? Si querías morir, te hubieras quedado en el Monte Carmelo y tú no te preocupes que Jezabel viene y te corta la cabeza. Entonces sales corriendo para salvar la vida y ahora te pones debajo de un árbol y le dices a Dios, quítame la vida porque yo no aguanto más. ¿En qué quedamos? ¿Se dan cuenta la cantidad de tonterías que la persona es capaz de pronunciar? Las oraciones más disparatadas que podemos hacer cuando estamos bajo desánimo, en depresión o bajo presión o enfadados.
¿Cuántas veces me habéis oído decir, no tomen decisiones cuando están enfadados, porque te vas a equivocar y te vas a arrepentir y a lo mejor puede ser demasiado tarde? Tampoco tomes decisiones cuando estés desanimado, cuando estés triste, cuando te sientas incomprendido, solo, etcétera, etcétera, porque te puedes equivocar. ¿No ven cómo Elías, un gran hombre de Dios, se pone ahora a orar y pidiéndole a Dios algo incoherente? Quítame la vida. Y echándose debajo del árbol se quedó dormido. Generalmente la gente a veces cuando está bajo presión, cansados, agotados, deprimidos, desanimados, tiene muchas ganas de dormir. ¿Se acuerdan Jonás? En medio de una tormenta se quedó dormido, profundamente dormido. Y tuvo que bajar el capitán del barco y decirle, despierta, dormilón, pero ponte a orar, tú no te das cuenta de lo que está cayendo, que nos podemos morir aquí en medio de esta tempestad tremenda. ¿Cuántas veces hay gente que cierra las ventanas, apaga la luz, se pone la almohada en la cabeza, se tapa hasta el cuello y dice, Señor, ya no aguanto más, llévame contigo, llévame a tu presencia? Y encima se cree que está orando la oración más espiritual de su vida, y es la oración del cobarde. La oración del cobarde. El que no es capaz de decir, no, yo no me quiero morir, yo voy a arreglar esto. Mi Dios me va a demostrar que está conmigo. El Señor está conmigo. Las cosas van a cambiar. El Señor tiene el poder. El Señor tiene el control. No, recurrimos a la cobardía de, quítame la vida y llévame contigo. Ay, Señor. Entonces él miró, versículo 5, se echó debajo de una niebla, se quedó dormido y vino un ángel y le tocó y le dijo, levántate y come. Seguramente ya no quería ni comer. Otra característica. Mira, si este versículo lo estuviera explicando hoy un psicólogo o un psiquiatra cristiano, diría, este es un cuadro, una patología típica de un hombre bajo depresión. Este está deprimido, no quiere comer, se queda dormido, quiere morirse. Es lo típico que le pasa a una persona que estaba deprimida. Volviendo el ángel del Señor la segunda vez, le dice, levántate, come, porque el largo camino te resta. Acabas de ver un ángel, se te acaba de parecer en medio del desierto, mijo, como si esto fuera, ¿verdad?, una zona muy populosa. Se te acaba de aparecer un ángel en el desierto, te habla y no reaccionas. Qué tremenda depresión. El cansancio ministerial le está pasando factura a este señor, Y mira lo que pasa aquí. Se levantó, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios, y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Ahora, come una comida realmente sobrenatural, porque nadie es capaz de comer. Yo no sé, yo le preguntaría a más de un joven aquí esta tarde, porque digo más de un joven, porque generalmente cuando uno es joven, uno se come una vaca y te dice, ¿no hay más? ¿No? Yo cuando tenía 18 o 20 años comía que ni te imaginas. Este hombre come y dice que se pega 40 días caminando sin volver a comer. Sería tremendo que nosotros hoy en día pudiéramos hacer una comida y dentro de mes y medio no volver a comer. ¿Cuánto dinero nos ahorraríamos? Los supermercados tendrían que cerrar muchos de ellos. 40 días, cada 40 días comemos. Este comió una comida sobrenatural, lo fortalece de tal manera que camina 40 días y se va a un lugar que dice aquí que era el monte Horeb. Y el monte Horeb, ¿eso dónde está? ¿Eso qué es? A lo mejor no te suena mucho, pero si yo te digo monte Sinaí, ¿te suena? Donde Moisés fue a orar a una cueva que es la misma donde está Elías ahora, y allí en ayuno y oración 40 días recibe las tablas de la ley. ¿Te suena ahora? El monte Sinaí y el monte Horeb en la Biblia es el mismo sitio. Y allí se va a un lugar estratégico, a un lugar donde Dios en el pasado había hablado, había descendido, y allí el pueblo de Israel conoció la palabra de Dios. Es la primera vez que tienen la palabra de Dios por escrito. Se transmitía oralmente de padres a hijos, de generación en generación la palabra, las tradiciones, las cosas. Pero ahora Moisés baja con la palabra de Dios por escrito. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que es. No matarás, no tendrás dioses ajenos delante de mí, etcétera, etcétera. Y allí en esa misma cueva se mete Elías, y allí tiene una experiencia que le va a cambiar la vida. ¿Se acuerdan cuando dije hace poco en este mismo púlpito, hay experiencias en la vida que te la cambian? Pues ahora Elías necesita él personalmente ser tratado. Le ha dedicado toda su vida a los demás, pero se olvidó de cuidarse a sí mismo. ¿Cuánta gente se ha desanimado?
¿Cuánta gente se ha apagado? ¿Cuánta gente ha caído en desánimo y en depresión porque están todo el día atendiendo a los demás y se olvidaron de cuidarse y de atenderse a sí mismos? Ahora podemos entender cuando el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: vengan conmigo que tienen que descansar, y se los llevó al desierto porque estaban agotados. Y nadie puede ser efectivo en la obra de Dios estando agotado, estando enfadado, estando desanimado, sino que el Señor quiere renovarnos. Estamos en un año en el que si algo nos ha enseñado el Señor es a renovarnos. ¿Cuántos dicen amén? Yo espero que todas las oportunidades que se nos han presentado desde el 14 de marzo hasta hoy, para renovarnos, para crecer, para madurar, para avanzar, las hayamos aprovechado, porque han sido muchas. Dios ha traído renuevo a nuestra vida. Dios ha traído frescura del Espíritu a nuestros corazones. Estamos descubriendo cosas de nuestro Dios que, si bien es cierto que las creíamos y las predicábamos, pero ahora las estamos viviendo como nunca antes. La fidelidad de Dios, el amor de Dios, el respaldo, el cuidado del Señor, ¿verdad? Ahí tuvo que tener una experiencia Elías con el Señor. Y dice la Biblia que allí fue donde el Señor le muestra algo muy interesante. Versículo 18, avanzamos. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no le besaron. Una de las peores sensaciones que uno puede tener en la vida, sea hombre o sea mujer, es sentirse solo. Hay soledad que el Señor permite para nuestro cambio, para nuestra renovación, para nuestro crecimiento espiritual. Pero hay una soledad que mata. Hay una soledad que, si no sabemos tratarla y lidiar con ella, nos puede terminar volviendo locos. De hecho, ¿cuántas personas por estar solos, solamente mirándose a sí mismos y pensando en sus propias vidas, necesidades y circunstancias, terminan volviéndose locos? Por eso uno de los mejores, entre comillas, inventos, una de las mejores y más maravillosas creaciones del Señor, ¿saben cuál fue? La iglesia, su cuerpo. Porque es donde el Señor nos mete y nos pone al lado de gente para que nos acostumbremos a convivir, para que la gente vea cómo somos realmente, para que nosotros podamos crecer y madurar, porque solos sí se puede aprender muchas cosas, pero es en la interrelación unos con otros, en la relación de miembros del cuerpo de Cristo, donde maduramos y donde crecemos. Ahora pueden entender por qué cuando una persona baja la guardia, cuando una persona se enfría espiritualmente hablando, cuando una persona no anda bien delante de Dios, lo primero que el diablo le mete en la cabeza es: no vayas más a la iglesia, quédate sola en casa. Para orar, para cantar, para alabar a Dios no hace falta ir a ningún culto, quédate en casa. Y ahí te mete el gol, el diablo. Tú te lo crees y te crees que tú eres el llanero solitario, que tú puedes hacerte tu propio culto, ponerte tus propias normas. Y la Biblia dice: no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de nosotros podemos decir que a veces hemos venido al culto tal vez sin ganas, cansados, con dolor de cabeza o sabe Dios cuánta cosa? Y simplemente el hecho de venir a este lugar con los hermanos juntos y en armonía, se cumple lo que dice el Salmo 133, que allí hay bendición y vida eterna. Se nos fue el dolor de cabeza, se nos olvidaron los problemas, se nos olvidaron las circunstancias. ¿Por qué? Porque hay algo que se produce cuando tú vienes a la iglesia y junto con otros hermanos alabamos a Dios y nos gozamos de estar juntos. ¿Cuántos dicen amén? Como decía el salmista: más vale un día en tu presencia que 1000 fuera de ellas. Hasta el gorrión y la golondrina anhelan estar en tus atrios, ¿verdad? Elías, esa sensación de soledad, de angustia, esa falta de aire, la experimentó hasta la médula. ¿Y saben lo que pasó en esa cueva? Dios le habla, el Señor le restaura, lo anima, lo fortalece, lo saca de la cueva, le muestra que bueno, que siga adelante a pesar de que se ha desanimado y ha bajado la guardia. Pero ahí es donde el Señor no solamente le dice que hay más personas, esos seguidores silenciosos, ¿verdad? Pero que al fin y al cabo seguidores de Dios están 7,000. Pero el Señor además le dice: vete y unge a Eliseo por profeta. En otras palabras, si ya estás cansado, si no tienes ilusión, si ya no tienes el fervor y el entusiasmo que tenías, pásale el testigo a otro, porque el Señor nos quiere activos y efectivos en su obra.
O te renuevas y le pides al Señor que te renueve, que te cambie, que te unja nuevamente. O lo que puedes ir haciendo es vete mentalizando de que tu tiempo se ha terminado y pásale el testigo a un tal Eliseo que va a ser el que va a seguir con la obra que a lo mejor tú no viste cumplida, pero que en él se va a terminar de cumplir la obra que yo quiero hacer en mi pueblo. Y curiosamente vemos en el sucesor del profeta Elías, que fue Eliseo, que recibió el doble de la unción, el doble del aval, del respaldo de Dios. Y vemos que llegó a ser un hombre tremendamente utilizado por el Señor. Yo no sé si alguno de ustedes en esta tarde, de los que están aquí presentes o de los que nos ven en sus casas, estás pasando por un momento difícil en el que a lo mejor has perdido un ser querido, y sé que hay muchos porque lo sabemos, porque nos lo comentan. Me hablaba una persona hoy que son 9 en su familia contaminados. 9 han caído bajo este virus y la semana pasada enterraron a un miembro de la familia. Iglesias que se han cerrado, pastores que han muerto, familias que se han roto en el sentido de que han perdido miembros. Y todo esto produce cambios en la mente, cambios en el alma, cambios en el espíritu. Y ahora que se acercan estas fechas tan entrañables, que pongan el adjetivo que quieras, pero lo que está bien claro es que cuando nos sentemos alrededor de la mesa probablemente falte alguien. Alguien que siempre estuvo, alguien que nos hacía reír o llorar. Alguien que contaba esos chistes, esas anécdotas, y a lo mejor ya nunca más estará. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay alguien que siempre estará sentado a nuestra mesa, que siempre estará viajando con nosotros a donde vayamos. No importa si somos jóvenes o ya entrado en años. Alguien que dijo: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y no estamos en el fin del mundo. Todavía falta un poco. Lo cual quiere decir que en esa silla que ponen los judíos en la sinagoga no se sienta Elías. No se va a sentar Elías nunca. Porque el Elías que tenía que venir, dijo el Señor Jesucristo, si queréis aprender y si queréis recibirlo, ya vino. Y se trataba de Juan el Bautista. Un ministerio muy parecido al de Elías, que trataba de restaurar la relación del pueblo con Dios. No era un clon. No era una reencarnación, no, para nada, para nada. Era un ministerio muy parecido al de Elías, de restauración, de renovación espiritual, de búsqueda sincera de Dios, de volver a la fuente, ¿verdad? Y donde el Señor hizo maravillas y preparó el terreno para posteriormente el Mesías. En esa silla no se sentará Elías ni nadie, pero en el centro de nuestro corazón, hoy, si tú lo abriste a Él, está sentado nada más y nada menos que el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Nunca te sientas sola, nunca te sientas como mueble viejo que no sabes ni dónde meterte. Los años pasan y hay algunos que lo llevan mejor que otros. Y hay algunos hombres que ya de cierta edad que quieren vestirse y actuar y hablar y comportarse como si fueran un jovencito de 20 años, lo cual es tremendamente ridículo. O mujeres que no aceptan esas canas o esas arrugas o esos kilos de más, o sabe Dios esos cambios, y ya no tienes aquel cuerpo que tú tenías cuando eras joven. Da igual todas esas vanidades y sandeces. Dice la Biblia que por fuera nos iremos deteriorando y gastando. Es ley de vida, pero por dentro se tiene que producir cada día una renovación auténtica y genuina en todos y en cada uno de nosotros. Amén, hermanos. Por lo tanto, vamos a esforzarnos. Vamos a terminar este año en una contundente victoria. Sé que ha habido muchos coletazos del enemigo. Sé que muchos se han quedado por el camino. Algunos a lo mejor no saben dónde dejaron el yelmo, el escudo, la espada del Espíritu, no sé. Otros a lo mejor lo encontraron, que lo habían perdido hace años. Pero sea como sea, este año 2020 lo podemos y debemos terminarlo en una contundente victoria, para demostrarle al mundo que nuestro Dios es fiel y que siempre estará a nuestro lado. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos ahí donde estás en esta tarde y preséntate ante la presencia de tu Rey. Sal de tu cueva, sal de tu cueva, porque hoy el Señor habla a tu corazón y te dice: no importa la edad que ya tienes, no importa tus achaques, no importa que los niños ya se han hecho hombres y se han marchado y se han casado y se han ido a otro país. No importa
que ya no tienes tal vez la fuerza del joven, ni la inocencia del niño. Lo que importa es que yo estoy contigo. Y el mundo nos quiere meter en cuevas, el mundo nos quiere tapar la boca, la sociedad quiere anularnos, pero ahora más que nunca el Señor nos dice: sal de tu cueva, porque mucho camino te resta por delante. Hoy aceptamos el desafío que Dios pone delante de nosotros, y hoy le decimos al Señor: heme aquí, Señor, aquí estoy. En la recta final de este año 2020, que cuando nos demos cuenta se nos fue para nunca más volver. No sabemos lo que nos depara el futuro, pero sí sabemos que tú seguirás con nosotros siempre. No sabemos lo que ocurrirá mañana, pero sí sé que hoy es el día aceptable y el día de salvación. Y como Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, su fidelidad no mengua, su brazo no se ha cortado, sino que Él está conmigo como nunca antes había pensado. Señor, gracias por tu palabra viva y eficaz. Gracias por el ánimo y el consuelo que nos desprende tu palabra. Señor, queremos salir de cualquier cueva, de cualquier desánimo, tristeza, decaimiento físico, espiritual o de cualquier otra índole. Hoy nos levantamos en el nombre de Jesús y seguimos en pie y caminando en tu bendito y poderoso nombre. Hoy le decimos a las circunstancias: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hoy le decimos a los problemas: mi Dios es más grande que los problemas que vienen contra mí. Mi Dios es más grande que los gigantes, más poderoso que las tormentas. Tiene más luz que cualquier oscuridad, cualquier tormenta en la noche. Tú eres mi consuelo, mi paz, mi aliento, mi fuerza, mi vida. Por eso, Señor, clamamos a ti y presentamos esta semana ahora, para que sea una semana de gloria, una semana de victorias, una semana de conquistas, una semana donde podamos demostrarle al mundo que tú vives y que tú eres el Dios todopoderoso, que levantas al caído, que renueva las fuerzas del cansado y que nos dices: no temas, pueblo mío, yo estoy contigo. Señor, ponemos nuestra vida en tus manos, nuestras familias, nuestros hogares, todos y cada uno de los detalles, y renovamos nuestro llamado, renovamos nuestro amor hacia ti y hacia tu obra, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de pie, queridos hermanos. Bendito sea el Señor. Queremos dar por concluido esta retransmisión. Que Dios bendiga a todos y a cada uno de los hermanos que han estado ahí viendo este culto. Que Dios les bendiga. Nos estaremos viendo a lo largo de la semana, sin lugar a dudas. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Nosotros aquí como iglesia local nos preparamos ya para recoger la ofrenda, y a los hermanos que se les pidió que el que comenzó, y ya la obra ya comenzó, por lo menos en lo natural, ¿no? El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así es que nuestro hermano Manuel ya ha puesto lo que es la luz, se ha puesto una luz muy bonita. El salón no es así como este, sino que es como en forma de bóveda, ¿no? Es así, que estos techos así abobadados se llama, o abobados, ¿cómo se llama? ¿No? Y ha puesto una iluminación muy bonita que apunta hacia arriba, hacia la bóveda, y apunta hacia abajo, y se ve muy bonita todo el salón. Cuando yo entré allí, bueno, Anderson también estuvo, tuvimos la sensación como que era algo de los primeros cristianos. Parece como una especie de iglesia de los primeros cristianos, de Roma y esas cosas así, ¿no? Me acuerdo hace muchos años, estábamos nosotros en Niza, en el sur de Italia, y nos llevaron una noche a un salón subterráneo que era muy parecido, más grande en cuanto a lo ancho, pero muy parecido al salón que tenemos allí en Francia, ¿sí? Y ¿dónde dije? No, perdón, Niza es el sur de Francia, perdón, la costa azul. Y entonces estuvimos allí en aquel salón, y cuando entré en este salón de Llagostera, me dio esa sensación, ¿no? Me dio esa impresión. Es un local
totalmente diferente a cualquier iglesia que he tenido o que podemos tener en la actualidad, y es un salón que va a servir como plataforma. Y miren, detrás de toda esa obra de paredes, de baños, etcétera, etcétera, van a venir personas, ¿saben? Y eso es lo importante. Y yo quiero que oremos, y les dejo esta petición de oración, porque yo quiero que sobre todo se conviertan gente de allí, que se conviertan gente de Cataluña, ¿sabes? Eso es lo que tenemos que orar, que se conviertan catalanes. Es una zona muy, muy hermosa, una zona muy rica de España, una zona que está siendo muy sacudida, como bien saben ustedes, en los últimos tiempos, aunque hemos tomado la determinación de no tocar temas ajenos a la Escritura para no entrar en polémica de un bando ni de otro. Nosotros vamos a lo que vamos y punto. Tenemos totalmente prohibido hablar de temas políticos mientras estemos allí, porque no vamos a eso, vamos a sembrar el Evangelio y nada más. La opinión que usted pueda tener, ni la sé ni me interesa. Nosotros vamos allí a predicar el Evangelio, a levantar el nombre de Cristo, a sembrar la palabra de Dios y nada más. Y cuando nos pregunten, mira, nosotros no entendemos, esas son cosas que ustedes tienen que solucionar, nosotros venimos aquí a esto y esto, ¿no? Y queremos orar para que se convierta gente de Gerona. Hoy hubieron unas manifestaciones tremendas, no sé cuántos de ustedes la vieron en algunas partes de Cataluña, y muy cerca de donde están ellos hubieron unas manifestaciones tremendas en la capital de Gerona, ¿no? Con motivo del Día de la Constitución y todo esto. Y queremos orar para que se conviertan catalanes, y lo ideal sería que los que vayan a trabajar allí aprendieran a hablar y a predicar en catalán. Por supuesto que sí. Yo siempre he dicho, y lo ratifico, y lo he practicado, porque Elena y yo tenemos clarísimo este tema, que cuando vamos a un sitio nos adaptamos al sitio. Nosotros jamás en la vida, cuando hemos ido a Argentina, cuando hemos ido a Bolivia, cuando hemos ido a África a trabajar, cuando hemos ido a montones de lugares, jamás de los jamases hemos hecho comparaciones, como dice el refrán, ¿no? Que todas las comparaciones, no, es que en mi tierra, no, es que allí nosotros, pues mire, mijo, si usted estaba tan bien y echa tanto de menos su tierra, quédese en su tierra. A usted nadie le llamó para que viniera para acá. Nosotros no vamos a ir a Cataluña a cambiar la mentalidad. Y ¿qué es lo que ustedes comen aquí? Que por cierto comen de maravilla. Comemos lo que ustedes comen. Y si hablan catalán, aprendamos a hablar catalán. Y si tienen X costumbre, por supuesto que no vaya en contra de la palabra del Señor, pues también. ¿Por qué? Porque queremos adaptarnos, queremos amar a la gente cuando vamos a trabajar a donde sea. Y como decía el apóstol Pablo, y yo creo que en eso fue un ejemplo, ¿no? Dice, cuando trabajo con los gentiles, un gentil más, ¿verdad? Nunca sin renunciar a las cosas de la Biblia, por supuesto, pero sin querer cambiar. Ese fue el gran error que muchísimos misioneros cometieron cuando fueron, por ejemplo, con el Evangelio a Latinoamérica. Muchísimos misioneros ingleses, país con frío, con otra idiosincrasia, otra cultura completamente diferente, querían que hasta los indígenas allí se vistieran con corbata y con chaqueta y que se comportaran como los ingleses, lo cual es totalmente imposible, hermano. Entonces nosotros queremos adaptarnos, ¿verdad?, a las circunstancias. No quiero trasladar Canarias a Cataluña, ¿no? Yo no quiero trasladar mis costumbres, ni mi comida, no, sino queremos adaptarnos a donde vayamos. Y por supuesto que si yo estuviera allí trabajando, una de las primeras cosas que haría es aprendería catalán, pero no les quepa a ustedes la menor duda, y probablemente terminaría hablándolo, medio chapurrado, medio tal, pero probablemente. ¿Por qué? Porque queremos que los obreros que estén allí no estén con esa nostalgia de mi tierra, de mi casa, de mis costumbres. Mire, el cristiano realmente tiene que tener claro una cosa, y yo veo que muchos cristianos no tienen claro esto, con todo respeto lo digo. Hay muchos cristianos que llevan años y todavía no tienen claro que si el Señor a usted lo movió de su país, a mí el Señor me movió también del país donde yo nací. Y hablo desde el conocimiento de causa. Si yo fui un niño que me sacaron, que me desarraigaron de mi tierra, me sacaron de mi país, que me sacaron de mi colegio, de mis amistades, y un niñito con 9, 10 años como yo era, cuando vine aquí, pues al principio estaba totalmente desubicado, si no entendía nada. Para mí todo era Simón Bolívar y Francisco de Miranda, y vuelta con Simón Bolívar para arriba y para abajo. Y cuando me metieron aquí, pues yo llegué a un país donde muchas cosas que se creían o se practicaban, yo no las entendía. Por eso durante los primeros años de mi escuela, pues fui un auténtico desastre. Me rebelé durante años, no quería perder el acento, no quería perder, en fin, historias, pero con el paso del tiempo y sobre todo cuando conocí el Evangelio, me di cuenta que nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos.
Yo no soy ni español, ni venezolano, ni argentino, ni chileno, yo soy un hijo de Dios. Y un hijo de Dios donde está tiene que marcar una diferencia. Y si voy a México, a los 2 días soy un mexicano más. Y si voy a Argentina, a los 2 días soy un argentino más. Y si voy a Cataluña, a los 2 días soy un catalán más, ¿vale? Porque yo creo que el obrero, el hijo y la hija de Dios tiene que adaptarse al lugar a donde va. Por eso creo, y lo digo para la gloria del Señor, que a veces hay personas a las cuales Dios no las lleva a otros lugares. Pero sin embargo a otras personas sí las lleva a otros lugares, porque son capaces de renunciar a cosas, pero por el Evangelio renunciamos a lo que haga falta. Cuando fuimos a África, yo comía lo que comían los africanos. Y no les voy a decir lo que comen allí los africanos donde fuimos nosotros, porque probablemente hasta una cabra la harían vomitar, ¿saben? Pero allí comimos como ellos comían, y comimos con las manos. En mi vida yo había comido con las manos. Pero sin embargo allí, cuando fuimos a una familia musulmana, multimillonaria de Malindi, allí en Kenia, y comían con las manos, y claro, los que estaban allí no sabían ni por dónde empezar. Digo, yo sé por dónde empezar y por dónde terminar. Y comí con las manos perfectamente. Y hasta me chupaba los dedos, sin ningún problema. Y entonces yo lo que quiero que todo el mundo tenga bien claro, que cuando se va a un lugar, nos adaptamos a ese lugar. Además, le digo sinceramente, las hermanas que hay allí, y Anderson está aquí y puede dar testimonio, cuando fuimos se desvivían con nosotros. Créame sinceramente. Cuando yo me enteré que iban 10 hermanos de Bélgica, pues claro, yo lo primero que les dije, oye, pónganse en contacto con Miguelina, pero para ellas es un gozo el tener visitas, el que uno duerma por aquí, uno duerma por allá, es un gozo el atender, la hospitalidad que tanto se ha perdido en el pueblo evangélico, ¿verdad? La privacidad, mi casa, mis cosas. Pues en el mundo de la Biblia, la hospitalidad era algo fundamental, era hasta un requisito bíblico. Vemos que una de las grandes características que destacaron sobremanera, y que en ese sentido los árabes han sabido mantener, y yo en eso los admiro, es la hospitalidad del patriarca Abraham. Abraham era un hombre que se desvivía, Abraham era un hombre que se gozaba. Cada vez que tenía visita, claro, a mí me dicen, claro, es que tú estás siempre, corre, date prisa, corre. Bueno, pero lean ustedes cuando Abraham recibía visitas en su casa, ¿cómo hacía las cosas? A prisa, corriendo, iba a buscar a los animales y iba deprisa, iba corriendo. Una cosa tremenda, ¿verdad? Lot, su sobrino, fue capaz incluso hasta de jugarse la vida por defender a las personas que estaban en su casa, ¿no? Dice que incluso algunos, sin darse cuenta, hospedaron ángeles. Entonces yo creo que en estos tiempos la hospitalidad, que no está de moda, vamos a vivirla allí en Llagostera, y de hecho la hemos vivido y hemos estado de maravilla. Cuando llegamos a esa caravana que tienen las hermanas allí en medio de la finca y abrimos la nevera, Anderson, la nevera estaba más llena que mi casa. Había más comida dentro de esa nevera y en aquellos almacenes que en mi propia casa, ¿no? Se desvivían dándote lo mejor, atendiéndote, ¿no? Y bueno, y yo sé que el Señor está detrás de todo esto, y yo quiero que ustedes, hermanos, se sientan parte de esta obra. Y me gustaría que con el paso del tiempo todos y cada uno de ustedes pudieran de alguna manera visitar su iglesia allí, porque el concepto y lo que siempre hemos enseñado, que aunque fuéramos 1000 iglesias, siempre tendríamos la mentalidad de ser una sola iglesia. Que por distintos motivos se reúnen unos en un lado, otros se reúnen en otro lado, a otros días, a otros horarios, pero todos somos parte de la misma iglesia, todos somos parte del mismo cuerpo. Y ahora en Llagostera los hermanos se sienten parte de nosotros, y nosotros nos tenemos que sentir parte de ellos, porque al fin y al cabo somos todos miembros de la misma familia. Y esto que yo he contado esta noche de testimonios de cómo ha suplido el Señor dinero y ofrendas y obreros, etcétera, esta es la evidencia. Este es el botón de muestra de ver cómo el Señor respalda su obra. ¿Cuántos dicen amén? Dios respalda su obra, la va a perfeccionar. Claro, por supuesto, habrán a veces lobos y mosquitos que vendrán a tratar de perturbar, pero no importa, eso entra dentro del paquete. Nosotros lo que tenemos que estar es preparados, conscientes, velando y orando para que el Señor bendiga a los que vamos a ir allí, y va a ser un esfuerzo. En alguna ocasión iré yo, en otra ocasión irá Marcos, en otra ocasión irá Anderson o quien sea, pero lo que está bien claro es que todos tenemos que sentirnos parte de esta obra preciosa que el Señor está haciendo
cerca de aquí, porque no es que estamos hablando de miles de kilómetros, estamos hablando que en 3 horas usted llega a ese lugar, así que en un avión en 3 horas y media, estamos llegando a otro punto de España muy importante, y solamente, yo tengo esto en mi corazón, ¿no? Solamente el Señor sabe en esta hora, en este momento que estoy hablando, si esta no va a ser la puerta para abrir y para extender el Evangelio en otras partes, no solo de Cataluña, sino de la península y de España, porque la necesidad es inmensa. Ya Cristo lo dijo hace 2000 años, la mies es mucha, y lo dijo hace 2000 años. Si la mies era mucha, que la población mundial era mucho menos que la que hay en la actualidad, y Él dijo que la mies es mucha, hoy en día la mies sigue siendo mucha, y los obreros no son muchos, a veces escasean, ¿verdad? Pero yo estoy plenamente convencido de que cuando el Señor empieza algo, el Señor lo va a terminar, y vamos a terminar este año con una rotunda victoria. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a terminar este año con una rotunda victoria, porque aún no lo hemos terminado, y ya podemos vislumbrar, ya podemos ver en el horizonte las bendiciones que se avecinan, los retos, los desafíos. Dios nos empuja, Dios nos mueve, Dios nos motiva para meternos en otras historias, pero por la obra de Dios, lo que haga falta. ¿Cuántos dicen amén? Decía Pablo a los filipenses, vuelvo otra vez al capítulo 1, por favor. Me encanta esta carta, porque es una carta en la que Pablo abre su corazón y en la que Pablo descubre el amor, la pasión que tenía por esta congregación, que no sé si saben ustedes, la llegó a pastorear durante muchos años Lucas. Ustedes, cuando lean el libro de los Hechos, se van a dar cuenta que hay un momento en el que Lucas desaparece, ya no habla, como que está viajando con Pablo, y él se quedó pastoreando la iglesia de Filipo durante mucho tiempo. Y en esta carta el apóstol Pablo llega a decir cosas tan interesantes como esta. Versículo 12 dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, y eran un montón, han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Y una vez me dio por buscar la palabra progreso, porque hay palabras en la Biblia, como dije el domingo, que no aparecen. ¿Te acuerdan? La palabra confort, la palabra moda, la palabra incluso felicidad, que no aparece en la Biblia. Pero hay palabras que a veces las leemos en la Biblia y que sería bueno que ustedes se compraran un buen diccionario bíblico para que puedas saber qué es lo que quiso decir el autor cuando escribió esa palabra, que a lo mejor hoy en día significa una cosa, pero que en aquellos tiempos significaba otra, o era de un significado mucho más profundo. Los dos idiomas en los que se escribió la Biblia son idiomas muy profundos, que tienen términos que a veces pueden significar diferentes cosas. El otro día lo estábamos viendo, ¿verdad?, en la clase de hebreo, como las famosas raíces verbales, según cómo se escriban, según lo que se le ponga al principio, a mediado o al final de la palabra, pueden incluso significar cosas totalmente diferentes, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de presentar algunos ejemplos. Bueno, pues la palabra progreso es un término militar que se utilizaba en aquellos tiempos y que hacía referencia a cuando un ejército, una compañía de soldados romanos, quería conquistar otro terreno, y resulta que el terreno era muy difícil acceder a él, porque a lo mejor había, no sé, muchos árboles o muchos obstáculos naturales, y a golpe de machete, se iban abriendo camino para poder llegar al lugar que querían conquistar. Sí, la palabra progreso, sí, es avanzar, es conquistar, es avanzar hacia adelante, pero con esfuerzo, con sacrificio. Eso es como si nos fuéramos a la selva, a las Guayanas, o a la selva ahí en Venezuela, entre Brasil o esos países, y claro, hermano, allí no hay autopista, allí no hay carreteras, tienes que sacarte el machete y ir abriéndote camino a base de esfuerzo, y probablemente te saldrían llagas y callos en las manos, pero al final vas a llegar, y el obstáculo no va a impedir que llegues a la meta, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Hermano, ha habido muchas cosas a lo largo de mi vida, en mi ministerio, persecuciones, cárceles, calumnias, etcétera. Dice, pero todo esto, dice Pablo, la conclusión es que ha redundado para el progreso del Evangelio. Pero claro, para que el Evangelio progrese, no es tocando un botoncito. Para que el Evangelio progrese hay lágrimas,
y hay esfuerzo, y hay sacrificio, y hay vidas que a veces se quedan por el camino, y a veces hay personas que han ofrendado más allá de su fuerza, y a veces hay personas que han renunciado a veces a algo para poder invertir esto en la obra del Señor. Sí, ese progreso en el Evangelio que se ha visto hasta el día de hoy no ha sido un progreso fácil. Detrás de nosotros hay mucho esfuerzo, y en este país, aquí en España, en este país muchas personas dieron su vida para que tú y yo en esta noche pudiéramos tener la Biblia en español en nuestras propias manos. ¿Qué te parece? Como en Alemania, y Cordy lo sabe bien, como en Alemania también hubo mucha persecución para que la palabra de Dios no llegara al idioma del pueblo. Pues si en Alemania era difícil traducir la palabra de Dios y llevarla al pueblo, que era en aquel momento mucho más culto y mucho más abierto que los españoles chapados a la antigua de aquellos siglos, imagínate lo que costó llevar la Biblia al pueblo en su propio idioma, con la presión que había por parte de la iglesia en aquellos tiempos y las persecuciones que había y en fin, con toda una parafernalia avalada nada más y nada menos que por los reyes españoles, por la corona española, que le dieron todo el poder y le dieron toda la autoridad a la Iglesia Católica para que formaran aquello diabólico que se llamó y se conoció como el Santo Oficio, la Santa Inquisición, ¿verdad? Y que el objetivo era impedir a toda costa que llegara la palabra de Dios a España y que la gente se convirtiera y que leyera el Evangelio y que fueran salvos y que pasaran de muerte a vida y que fueran libres. Imagínate, hermano. Entonces, claro, hoy en día es muy fácil llegar a un culto, llegar a una iglesia como esta o como cualquier otra y traer tu Biblia en la mano y sales y nadie te va a atacar, nadie te va a perseguir, nadie te va a hacer nada. Pero para que eso se diera, ha habido mucha sangre y ha habido mucho esfuerzo y muchas persecuciones, y aquellos curas que hacía siglos tenían en su corazón el anhelo y el deseo de que los españoles, el pueblo hispano, los millones y millones de personas que hablamos este idioma precioso que es el nuestro, pudieran tener la Biblia en su mano. Pues oye, tuvieron que huir y tuvieron que jugarse la vida, y algunos se quedaron por el camino. Así que cuando tú abras la Biblia, date cuenta que a lo mejor detrás de esa traducción hay mucha sangre derramada, porque no es fácil el que la Biblia pudiera llegar hasta nuestras manos. Así que hubo un progreso, hubo un avance, pero cuidado, algunos sembraron con lágrimas, otros hemos recogido con regocijo, pero otros sembraron con lágrimas. Y hoy en día hay millones de Biblias en España, millones, no sé en mi casa cuántas pueden haber. Yo personalmente, no sé, puedo tener, 10, 12, 15, 20 Biblias, entre Biblias y Nuevos Testamentos en un idioma, en otro idioma, puedo tener, muchas. Si sumáramos todas las Biblias que hay hoy en día en este país, estamos hablando ya de millones de Biblias. Tú llamas ahora mismo a cualquier librería evangélica de España y puedes comprar mañana 300, 400, 500, 1000 Biblias. A precios a veces irrisorios, a precios de 2,50, de 4 euros, 5 euros, una Biblia, la palabra de Dios, hermano, por 4 euros. Es impresionante. A veces nos gastamos más cuando vamos a tomarnos algo a un sitio que lo que vale una Biblia. Pero para que eso se diera, cuánto esfuerzo, cuánto sacrificio, cuántas lágrimas se tuvieron que dar, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo dice que el Evangelio ha progresado de tal manera, versículo 13, que mis prisiones, y habla en plural porque no fue una sola, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y en todos los demás. Es decir, aquella gente nunca iban a escuchar el Evangelio si no tuvieran a un preso cristiano. ¿Cómo iban a escuchar aquellos centuriones, aquellas personas con aquella autoridad el Evangelio? ¿Tú te crees que aquella gente con aquella arrogancia, con aquella prepotencia, iban a salir de sus palacios, iban a salir de su vida de confort y se iban a ir a aquellas mazmorras con aquellos cristianos que para ellos eran de lo peor? Bueno, pues el Señor lo hizo de una manera tan maravillosa que permitió que algunos cristianos fueran capturados, fueran presos, puestos en la cárcel, como por ejemplo el apóstol Pablo, para que desde adentro, ya que ustedes no vienen a nosotros nos metemos aquí adentro. Es como cuando hizo el Señor el milagro de meter a Moisés dentro de la corte del faraón. Eso es algo increíble. Miles de niños murieron, o cientos o docenas, lo que fueran. Sin embargo, el Señor mete a uno dentro del palacio. Tú mismo me lo vas a criar, tú mismo me lo vas a educar, y ese mismo desde adentro va a cambiar la historia para siempre de este imperio llamado Egipto, ¿no? Entonces, por lo tanto, hermanos, el apóstol Pablo dice, mira, yo estoy preso
Estoy con cadenas, pero yo aprovecho el tiempo. Yo no estoy aquí lamentándome, quejándome, murmurando por qué estoy aquí. No, estás aquí para que esta gente oiga el Evangelio. Incluso Pablo nos da a entender de que él ganó a gente para Cristo y a otros los ayudó a reconciliarse con el Señor dentro de la cárcel. Esto es algo increíble, hermano. Sí, que a este hombre no lo paraba nada ni nadie. La famosa historia de Onésimo, no sé cuántos de ustedes la conocen, pero hay una carta en la Biblia muy chiquitita que él la escribe a una persona, no es a una iglesia, sino a un hombre, a un hermano, se llama Filemón. A este hombre se le escapó un esclavo, seguramente le robó cosas, y no sé cómo termina en Roma y entra en contacto nada más y nada menos que con Saulo de Tarso, con Pablo. Me gustaría en la eternidad hacerle muchas preguntas a Onésimo y a Pablo, sinceramente. Tengo tantas cosas que preguntar, tengo toda la eternidad para estar preguntando. Oye, ven para acá, mire, ¿cómo fue aquello? Oye, cuéntame aquello. Oye, Eliezer, oye, Abraham, David, ven para acá. Yo le voy a preguntar, oye, Onésimo, ¿y tú cómo diste en la cárcel con Pablo? ¿Cómo llegaste tú allí? Bueno, resulta de que era un esclavo que se le escapó a Filemón, y en la casa de Filemón era donde estaba la iglesia, y el pastor era Lucas, y era la iglesia de Filipo. Oye, pero qué pequeño es el mundo, ¿no? Es decir, los filipenses eran los miembros de la iglesia de Filipo. No me digas, ¿qué te parece? Y este esclavo se le escapa al dueño de la casa donde se hacen los cultos. Y Pablo dice, no, tienes que volver. Pero claro, volver era jugarse la vida. Pero entonces la palabra onésimo, que significa útil, Pablo hace un juego de palabras y escribe una carta preciosa, que es como si Cristo estuviera intercediendo delante del Padre por el pecador. Es como un símil, ¿no? Y le dice, mira, Filemón, que en otro tiempo te fue un inútil, ahora te es útil a ti y a mí. Recíbelo. Recíbelo como si fuera yo. Y si en algo te ha defraudado, ponlo a mi cuenta. Como diciendo, yo sé que te habrá robado, te habrá hecho un desastre, pero tú ponlo a mi cuenta, pero te recuerdo que tú a mí también me debes, punto suspensivo. Y ahí entonces él intercede desde la cárcel. ¿Te das cuenta que Pablo aprovechaba cualquier momento? Estuviera preso en la cárcel, estuviera en el extranjero, predicándole a extranjeros, estuviera dentro de un barco, estuviera dentro de una cárcel, se pone a cantar. Si no hay circunstancia desfavorable para un cristiano cuando tú aceptas la dirección del Señor, tú dices, bueno, en la cárcel, ¿pero qué pasa? ¿Que en la cárcel no se puede cantar? ¿Solamente se puede cantar en la iglesia? Pues cantemos entonces en la cárcel, oremos en la cárcel. Y mira la que se montó y ganó al carcelero. En un barco no se puede predicar. ¿Por qué? Porque vamos presos. ¿Y qué más da? Pero tenemos congregación, tenemos un sitio, tenemos audiencia. Prediquemos entonces en el barco. Y él aprovechaba todo momento y toda situación para dar testimonio de su Dios. Y por eso él dice que la gente ha oído el Evangelio a través de sus prisiones. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, verso 14... ánimo en el Señor, como mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Es decir, si yo, preso, condenado a muerte, no tengo miedo de hablar, los hermanos, dice, pues si lo van a matar mañana, no tiene miedo de abrir la boca y predicar el Evangelio, cuanto más nosotros, que estamos en libertad, abramos también la boca y prediquemos del Señor. ¿Te das cuenta? Es decir, que él ve cosas buenas y positivas por todos los lados. Yo no entiendo a los cristianos, perdónenme, a lo mejor hay alguno aquí así, no lo sé, aunque no es nuestro estilo en Vida Nueva hablar así, pero he conocido cristianos que ven al diablo por todos lados. ¿No conocen ustedes gente así? Ay, es que el diablo no sé qué, ay, es que el diablo no sé cuánto. Yo digo, pero chico, tú ves al diablo por todas partes. Y sin embargo no ves al Señor por ningún lado. Y yo creo que es más fácil ver al Señor por todas partes que al enemigo. ¿O es que el enemigo es omnipresente? Porque parece que tiene residencia en Anaga, parece que vive aquí en residencial Anaga. El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. El que está en todas partes al mismo tiempo es Dios. El Señor nuestro Dios está en todas partes al mismo tiempo, pero el diablo no. ¿Cuántos dicen amén? El diablo puede estar en un solo sitio al mismo tiempo. En un solo sitio, porque no es omnipresente, pero Dios sí es omnipresente. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Por aquí, lo ves por allá, lo ves. Muchachos, es como si quisiera vivir aquí en Tenerife y no hay forma de echarlo de aquí. Hace años conocí a un hermano que me dijo que iban a hacer una reunión en una plaza
al aire libre en Santiago de Compostela, porque detrás de la catedral del apóstol Santiago, en Santiago de Compostela, valga la redundancia, descubrieron una fuente que está en una zona llamada la Plaza de las Platerías, porque ahí se reunían los plateros, los que trabajaban con la plata, y por eso se llama así la Plaza de las Platerías. Y hay una fuente con una columna, y encima hay como si fuera una especie de ángel ahí, como de demonio, y entonces que le había revelado no sé quién, que ahí estaba el diablo, y que había que ir a orar a esa plaza para echar al diablo de España. Ahora, cuando me llegan a mí con la invitación, yo les dije, ¿está allí el diablo? Sí, digo, gloria a Dios. Dice, ¿cómo? Digo, hombre, si está allí, déjalo quieto. Déjalo quieto. Si está allí, déjalo, no lo menees, déjalo quieto ahí. Además, encima de la columna, con el frío que hace en Santiago de Compostela, estará ya congelado. Hermanos, mire, a mí me da igual dónde está el diablo, ¿sabe? A mí me da exactamente igual. A mí lo que me interesa es saber dónde está mi Dios. Porque donde esté mi Dios, aunque el otro esté, ay amigo, qué diferencia. Por lo tanto, si Jesús se va al desierto y se encuentra con el diablo, lo importante no es que el diablo estaba en el desierto, lo importante es que Jesús estaba en el desierto. Eso es lo importante, ¿se da cuenta? Entonces el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que él ve al Señor por todas partes. Él ve que hasta los hermanos se animan a predicar el evangelio, y dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, uy, mi madre, y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Cómo puede una persona predicar por envidia, por celos? ¿Existirá eso hoy en día? ¿Se hará alguien pastor? ¿Se proclamará alguien hoy en día pastor porque tiene celos del otro que también es pastor? Claro, usted vive en otra dimensión y estas cosas como que no le llegan, ¿no? Pero hay gente que se hacen pastores porque a lo mejor tienen celos y envidia de otros y quieren también ser como otros. Y Pablo dice, ¿sabe qué? Mire la solución que Pablo le da. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Y dice, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Gloria a Dios. Mire, si por envidia, porque se quiere parecer a ti y quiere ser como tú, se hace pastor o quiere predicar y alguien se convirtió a través de esa persona, gloria a Dios. Gloria a Dios, por lo menos alguien se convirtió escuchando el evangelio, aunque a lo mejor la intención de esa persona al predicar el evangelio no haya sido la correcta, pero no me voy a quedar con ese punto negro en la camisa, sino que lo que voy a mirar es que un alma se ha convertido, aunque sea a través de él o aunque sea a través de lo que sea. ¿Cuántos dicen amén? La cuestión es que la gente se salve y que la gente se convierta, y si usted cree que lo puede hacer mejor, pues hágalo, y así pues más gente se convertirá al Señor. Pero ahora dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza y como siempre hasta ahora también, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, yo le doy gracias al Señor y sé que ustedes están orando por mí para que el Señor me suministre su presencia, su Espíritu. Sé que el Señor me puede liberar de aquí, pero mira, si yo puedo glorificar a Cristo con mi vida, lo haré. Y si tengo que glorificarle con mi cuerpo, con mi martirio, también lo haré. Me da igual. Porque hay una palabra tremenda que él dice aquí, y es el versículo 21. Porque para mí, el vivir es Cristo. Y el morir, no dice pérdida, dice ganancia. Esto es tremendo, ¿eh? Para mí el vivir en la carne, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confío en esto, de que sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo sean en la fe. Mira, tú sabes que la palabra que más se repite en la carta de Pablo a los filipenses es la palabra gozo.
¿Y cómo puede un preso condenado a muerte repetir continuamente la palabra gozo? Cuando asociamos generalmente la palabra gozo o alegría o felicidad con cosas buenas. Pero es que él no consideraba la cárcel como algo malo, sino que simplemente el Señor lo había cambiado de lugar, pero el ministerio seguía siendo el mismo. Sí, él va a seguir predicando, va a seguir enseñando, va a seguir orando por los necesitados, va a seguir restaurando vidas en el nombre del Señor. Da igual, sea en una sinagoga, sea en un barco, sea en la cárcel, sea donde sea, el ministerio no cambia, lo que cambia es el lugar. Pero la palabra y el evangelio sigue siendo exactamente la misma. Y eso es lo que tenemos, yo creo que mentalizarnos nosotros. ¿Qué más da? Si es aquí, o es allá, o es por la mañana, o es por la tarde, o es en el local, o es al aire libre, o es en un colegio. Da igual. Si el evangelio y el mensaje y la obligación de compartir la palabra es la misma. El Señor nos mueve de un lugar a otro, pero el evangelio sigue siendo el mismo. Y la responsabilidad de compartir la palabra también sigue siendo la misma. Y decía el apóstol Pablo, ay de mí. Ay de mí si no predico el evangelio, porque la obligación la tengo y la responsabilidad Dios me la colocó encima de mis hombros, ¿no? Por lo tanto, él dice, mira, si tengo que morir por Cristo, pues ya está, gloria a Dios, se acabó. Si tengo que seguir viviendo porque el Señor cree que todavía soy de beneficio para el crecimiento y para la madurez espiritual de ustedes, pues amén, me quedo, no tengo ningún problema. Claro, estar con Cristo, dice Pablo, es muchísimo mejor. Pero bueno, pero es que yo no busco lo que es mejor para mí. Yo lo que busco es lo mejor para el cuerpo de Cristo. Y lo mejor ahora es que yo me quede un tiempo para seguir ministrándoles a ustedes, pues me quedo un tiempo. Pero si el Señor dice, mira, déjalo, que ya voy a poner a otro y es tiempo de llevarte a mi presencia, pues dice, no importa, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermano, la madurez de este hombre realmente es impresionante. La madurez de Pablo es algo fuera de lo normal. Mira, hubo un dramaturgo español llamado Miguel de Unamuno, que por cierto lo desterraron aquí a la isla de Fuerteventura, que él dijo en una ocasión, este hombre era Jesucristo. Porque no es normal que un hombre tenga esa madurez y esa claridad de pensamiento como este hombre tenía. A veces pensaba que era Jesucristo más que Pablo el que estaba hablando o escribiendo una carta, ¿no? Y es que, amados hermanos, nosotros podemos llegar a unos niveles de madurez, yo creo que tremendos. Por supuesto lleva tiempo, es todo un esfuerzo, es todo un sacrificio, es toda una disciplina, pero la madurez yo creo que se produce en nuestra vida si hay el interés de llegar a ese nivel de madurez. Yo no sé si en tu vida hay un conformismo, el decir, bueno, yo ya estoy así bien y yo ya aquí me quedo, o tú quieres avanzar y progresar y quieres ir más allá. Nosotros hoy por hoy queremos avanzar y queremos crecer y queremos ir y queremos hacer lo que Dios nos mande hacer. Me da igual si es 100% coincide con mis sentimientos o emociones o anhelos, o tal vez no. Pero ¿saben una cosa? La voluntad de Dios tiene 3 características que él en otra carta a otros hermanos de Roma menciona, y yo quiero terminar con esto. Pablo dice que la voluntad de Dios es santa, es agradable y es perfecta. Bueno, y si la voluntad de Dios verdaderamente es santa, es algo diferente, es algo distinto, es agradable y es perfecta, ¿por qué nos empeñamos a veces en hacer la nuestra? Que muchas veces ni es santa, ni es tan agradable, ni tiene nada de perfecta. ¿No deberíamos más bien nosotros renunciar a nuestra propia voluntad y aceptar y acatar 100% la suya, sabiendo que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, ahí es donde está el respaldo y la bendición de Dios? ¿Saben una de las cosas que hemos visto una vez más en esta obra que estamos allí trabajando en Llagostera? Que basta que nosotros demos un paso para automáticamente el Señor ir delante de nosotros y abrir puertas y dejarnos con la boca abierta. Si no nos hubiéramos metido en este proyecto, estos hermanos de Bélgica seguramente nunca se hubieran puesto en contacto con nosotros para nada. Pero Dios ha comenzado a tocar corazones de personas que nosotros ni hemos hablado con ellos, pero Dios sabe a quién mover y cuándo mover y a dónde mover. Entonces yo no quiero perderme ni una.
Porque como dije en una ocasión, y simplemente es una regla de 3, me queda menos vida de la que he vivido. No lo digo con pena, sino es la pura realidad. A mí me queda menos vida que la que ya he vivido. No creo que viva 57 años más. Oye, no sé. El Señor tiene la última palabra, pero bueno, yo qué sé. Por lo tanto, en lo que me queda, solamente le pido al Señor que me dé fuerzas y que me dé visión por su reino y por su obra. Y también le he pedido que lo que no he hecho en estos años lo pueda hacer en los que me quedan. Porque hace muchos años alguien nos vino a visitar y me dijo que una de las cosas que me dijo a mí a nivel personal, y bueno, yo le dije, bueno, pues con el tiempo se verá. Y en aquel momento ni existía esta iglesia, ni existía la iglesia del Puerto de la Cruz, ni mucho menos planeábamos en Llagostera. Una de las cosas que me dijeron en aquellos años en un culto, dice, tú llevas muchas iglesias dentro de ti. Y en aquel momento, ya te digo, esta iglesia no existía, ni la del puerto, ni otras, ¿no? Por lo tanto, yo creo que estamos viviendo unos tiempos interesantísimos, donde veo dos grandes necesidades, y las veo cada día más, hermanos, de recursos y de obreros. Pero por otra parte, veo también que si no hay recursos aquí, el Señor los saca de otro lado. Y si no hay obreros aquí, el Señor los manda de otro sitio. Porque a mí jamás en la vida se me hubiera ocurrido ponerme en contacto con estos hermanos de Bélgica a pedirles colaboración. No lo haría nunca en mi vida. Sin embargo, el Señor, que ama su obra, que respalda su obra, que dice que Él sustenta y cuida su iglesia, ¿verdad? Pues Él mueve las fichas y los elementos como Él quiere, porque al fin y al cabo, pues eso es lo que tenemos que hacer. Señor, úsame como ando quieras y donde quieras. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que un muchacho que yo no sé ni quién es, no sé si me está viendo en este momento, le doy las gracias desde ahora mismo, viendo un culto el domingo tranquilamente en su casa en Gerona, Dios le iba a poner en su corazón que hoy se fuera para allá a ayudar en la construcción que estamos haciendo? Es que eso ni se te pasa por la mente en el momento en el que tú estás compartiendo la palabra, pero el Señor tocó a miles de kilómetros de aquí a una persona que de repente se levantó hoy lunes, hoy lunes, ya no sé dónde, hoy jueves, y dijo, espérate, lo levantó el lunes, porque el culto fue el domingo, y hoy fue para allá. Bueno, tardó unos días, pero bueno, está bien, llegó. Entonces, lo que quiero decir con esto, ¿cuánta gente nos podrá ver ahora o dentro de un rato que dice, pues yo también quiero ayudar con la obra de Dios? Y a lo mejor voy a donar esa batería, o voy a donar esa guitarra, o ese bajo, o ese micrófono. Yo qué sé, hermano, yo qué sé. Yo lo único que sé es que a Dios nunca le vamos a ganar en nada. Él siempre irá delante de nosotros. Cuando se comenzaron a hacer las habitaciones en el Puerto de la Cruz, aún no se habían terminado. Y ya teníamos las 50 camas, con los 50 colchones y las 50 almohadas. ¿Qué te parece eso? Si no se hubiera empezado esa obra, ¿para qué nos va a mandar el Señor 50 camas? ¿Dónde meto yo aquí dentro 50 camas? ¿Para qué? ¿Para que se me vengan a vivir ustedes a la iglesia? ¡Ni loco! Pero el Señor las mandó porque allí hacían falta. ¿Qué te parece? Entonces, el Señor va delante de nosotros. ¿Me dejan decir una cosita más? Mira, hermano, es que no le vamos a ganar al Señor en nada. Una vez se levantó una persona muy temprano, era aún de noche, como se levantan la mayoría de los jóvenes hoy en día. Ustedes saben, ¿no? Se levantan de noche, ¿no? Para orar y tal, ¿eh? Bueno, y se fue al sepulcro porque se acordó de que el Señor había dicho que iba a resucitar. Y se fue al sepulcro para ser la primera persona en verlo salir de la tumba. Claro, iba pensando, ¿y quién me va a mover la piedra? ¿Y cómo veo la piedra? ¿Y cómo saldrá? ¿Y cómo? Te dije el otro día que la piedra no la movió el Señor para poder salir, sino para que el hombre pudiera entrar. Él podía salir por la piedra sin ningún problema. Él movió la piedra para que tú puedas entrar y ver que no está, no para que él salga, ¿te das cuenta? Y cuando llegó al sepulcro, resulta que el Señor ya había resucitado. Ni en eso le ganamos al Señor. Por muy temprano que te levantes, ya Él se levantó antes y sorprendió a aquella mujer, como nos va a sorprender en todo a todos nosotros, porque Él siempre va delante. Lo importante es mantener una buena actitud, dejarse llevar, y Señor, sorpréndeme y úsame como tú quieras. Y yo creo que lo mejor está por venir. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos, hermano. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias. Solamente tenemos esa palabra en nuestro corazón. Gracias. Gracias. Gracias, Señor, por lo bueno que tú eres.
Gracias porque nos sorprendes cada día. Gracias, Dios mío, porque vas delante, abriendo puertas.